Si usted quiere conocer al Hijo de Dios en el poder de su resurrección, entonces acompáñenos a escuchar esta maravillosa palabra que le traemos el día de hoy. Así es que les saludo. Ustedes saben que no alcanzo a ver los comentarios desde aquí que nos están escribiendo, pero daremos lugar a saludarles. Así es que me gustaría que todos ahí donde se encuentran abran la poderosa palabra del Señor. Bendito sea para siempre. Les voy a dar tiempo. Primera de Corintios capítulo 15. No tengo prisa. Quiero enseñar realmente estas breves palabras porque quiero dar una enseñanza breve sobre los misterios de la resurrección del Hijo de Dios. Algunos misterios que ocurrieron en el momento del poder soberano de la resurrección del bendito Cristo de la gloria. Primera de Corintios 15, esta carta escrita por el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor. Antes de que dé lectura, quiero también avisarles de antemano que he tenido una entrevista. Me han entrevistado un pastor a quien también aprecio bastante. Este pastor es de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Son de una línea, obviamente, como su nombre lo dice, pentecostales. Y nos han hecho una entrevista sobre la sorpresa que les tengo a todos. Y quizá muchos de ustedes no sabían esto de mí y lo van a conocer muy pronto porque lo haremos notorio en YouTube. Me han hecho esta entrevista y les aseguro que a muchos de ustedes les va a ayudar para fortalecer su fe. Bendito sea el Señor para siempre. En esta entrevista pues la tuvimos que hacer por Zoom porque con el coronavirus pues a mí me habían citado para estar en un lugar de forma presencial. Ambos, tanto el entrevistador, que en este caso es otro pastor, y un servidor. Y bueno, me han citado, ya teníamos planeado una fecha y todo, pero por lo del coronavirus y esto que no nos podemos juntar, pues no pudimos. Pero lo tuvimos que hacer por Zoom porque urgía la entrevista. Y gracias a Dios, la entrevista en estos momentos se está trabajando, la están acomodando para posteriormente subirla a YouTube y ustedes así la puedan conocer. También del lado de nuestros hermanos de esta organización del Movimiento Internacional, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, pues bueno, ellos ya también tendrán la manera de subir esta entrevista que le han hecho un servidor. No se la pierda, yo voy a avisar cuando estemos subiendo el video. Que Dios los bendiga. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aleluya, gloria sean dadas al Señor Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Qué linda es la palabra de Dios, es hermosa. Vamos a tratar, déjenme acomodo aquí un poquito, vamos a tratar los misterios de la resurrección del Hijo de Dios. Y en esta enseñanza, breve diría yo, quisiera que pusiéramos atención. No podemos hablar de la doctrina fundamental porque es nuestra base. Escuchen nada más lo que les voy a decir para que lo aprendan los nuevecitos. Yo sé que muchos, la verdad, yo sé que muchos que ya tienen tiempo en el Evangelio saben esto.
Pero la resurrección de Cristo es la base fundamental que sostiene al cristianismo y que sostiene todas las doctrinas de la Biblia. Si no hay resurrección, no hay absolutamente nada. En pocas palabras, nuestro líder hubiese quedado muerto y hasta ahí nada más. Seríamos como cualquier otro grupo social. Nos reunimos de una forma robótica, de una forma, pues bueno, social, pero sin ningún sentido. Pero gracias sean dadas a Dios el Padre por su amor y su misericordia y por las riquezas de su gloria, a quien le plació que su Hijo fuese resucitado al tercer día con gran poder y gloria. Bendito sea. Así es que la resurrección es la doctrina fundamental del cristianismo. Apunte ahí, es nuestra doctrina, es nuestra base. De ahí emanan todas las doctrinas de la Biblia. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bueno, quiero hablarles de estos misterios. Me quiero enfocar un poco me quiero enfocar en la vida física primero que tuvo el Señor Jesucristo. Esto es muy importante, porque cuando hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, estamos diciendo que Él realmente se hizo hombre, que Cristo realmente adhirió una naturaleza humana. No podemos decir que Cristo era mitad hombre y mitad Dios, porque el concepto sería equivocado teológicamente. No hablamos de esa manera. Tampoco podemos decir que Cristo era 50% hombre y 50% Dios. Tampoco esa idea debe de estar en nuestro lenguaje. La mejor manera de describir la unión hipostática de la persona del Hijo es hablar y afirmar que el Hijo de Dios, según Juan 5:20, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En pocas palabras, para resumir esto, porque no estoy en la doctrina teológica de la persona del Hijo, pero en pocas palabras lo que les quiero decir es que debemos de afirmar siempre que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Su naturaleza humana, por lo tanto, era realmente, físicamente, un hombre completo. Tuvo que haberse manifestado en una forma corporal, pero un verdadero hombre. ¿Y saben qué? El verdadero hombre no tiene pecado. Eso es, el verdadero hombre que Dios crió en el huerto, esto es Adán, en un inicio, no tenía pecado, ni cometía pecado. Cristo es un hombre completo. Todos nosotros nos descarriamos, todos los seres humanos, hombres y mujeres, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es así. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien en su más grande y bendito amor se hizo hombre. Ahora, vamos a ver y analizar a la luz de la Biblia qué hace al ser humano ser, válgase la expresión, un humano completo. ¿Qué nos hace ser hombres y mujeres? ¿Cuál es nuestra composición? Lo tengo que decir, primero tengo que poner estas bases para poder entender el misterio de la resurrección del cuerpo de Cristo. Y este es un misterio impresionante, impresionante. Ahora, notemos, porque cuando nosotros hablamos
de la resurrección de Cristo no queremos significar en ningún momento un volver a la vida. Atentos. Cuando decimos que Cristo resucitó, no estamos diciendo que Cristo volvió a la vida. Eso está equivocado, ¿eh? Yo le voy a enseñar para que aprendamos a definir bien lo que es la resurrección. No se desespere, téngame paciencia. No es un volver a la vida. Volver a la vida es, por ejemplo, Lázaro. Cuando Lázaro resucita por el poder de Jesucristo de entre los muertos, Lázaro volvió a la vida. ¿A cuál vida? A la misma vida física que tenía, a las mismas propiedades físicas que poseía su cuerpo. Esto quiere decir que su cuerpo seguía atado y restringido al espacio y al tiempo, al deterioro, a la corruptibilidad y a la mortalidad. Lázaro iba a morir nuevamente. No, esto es volver a la vida. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, no hablamos en este sentido, porque no podemos afirmar ni postular la idea de que cuando Cristo resucita de entre los muertos, vuelve a la vida. Más bien, lo que queremos significar con la resurrección de Cristo es que el cuerpo de Cristo, cuando se levanta, posee nuevas propiedades que están sujetas a la vida del Espíritu. Es decir, cuando Cristo resucita, para decirlo en un término, resucita con nuevas propiedades sujetas y dirigidas por la vida del Espíritu. Bendito sea el Señor. En otras palabras, es como si fuese una nueva especie de humanidad, pero inmortalizada, incorruptible y glorificada. ¿Qué tal? La resurrección de Cristo es esto. Antes de adentrarnos a eso, quiero decirles lo siguiente. El apóstol Pablo, con una profundidad teológica tremenda, Pablo dominaba la filosofía griega, la dominaba definitivamente. Lo sabemos por su lenguaje, lo sabemos por su sabiduría, por la profundidad que tenía para convencer al mundo griego. Le bastaban solamente unos minutos, unas horas y hasta días o semanas para convencer a los más profundos filósofos que existían en su tiempo de que el Cristo de la gloria había resucitado de entre los muertos. Escuchen nada más. Según la Biblia, el apóstol Pablo nos define perfectamente cómo es la composición de un ser humano. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, se nos dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor definición que describa la composición química y espiritual del ser humano, como la que hace Pablo. Pablo nos dice que el ser completo de un humano es la posesión adquirida de espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Esta doctrina en la Biblia y teológicamente hablando la conocemos como la tricotomía. Nosotros somos tricótomos. Eso quiere decir que creemos antropológicamente que el ser humano se compone de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Existe la otra corriente de pensamiento cristiano, la cual respeto mucho, y es aquella que postula la idea que el ser humano antropológicamente se compone de cuerpo y alma. El alma y el espíritu es la misma cosa para los dicótomos. Estos son los que creen en la dicotomía, pero yo respeto mucho esa postura, claro que sí. Y mis respetos para nuestros hermanos que estudian esa vertiente. En nuestro caso, creemos que el ser humano está compuesto
por cuerpo, alma y espíritu. Y usted puede ir a YouTube y ahí analizar algunos videos y enseñanzas muy profundas donde su servidor explica con mucha Biblia. Explicamos la composición del ser humano. Es una enseñanza antropológica, pero que le va a ayudar mucho a usted para que comprenda bien cómo un ser humano está compuesto, cuerpo, alma y espíritu. Y ahí explico también las cualidades, habilidades del espíritu como del alma y también del cuerpo humano. Entonces, Pablo nos ha dicho que un ser humano se compone de estas tres cosas. También la Biblia nos dice que cuando Cristo se hizo hombre, tuvo definitivamente que ser un hombre completo. Completo. Porque si Cristo hubiese estado incompleto en cualquiera de estas tres composiciones, entonces, bíblicamente hablando, no podríamos enseñar que Cristo era realmente un hombre. Por eso es importante que conozcamos este tipo de cositas. Gloria al Señor por su palabra. Filipenses capítulo 2, verso 5. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo nuevamente nos revela que Cristo, estando en la eternidad, tiene la posibilidad eterna de hacerse hombre. Vean ustedes. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, basándonos en esto, está claramente que la posibilidad en la eternidad del Hijo de Dios estuvo el anhelo eterno, el deseo, el sentir de hacerse hombre. Y la Biblia nos dice ya cómo es que es un hombre completo. Ahora, estimados hermanos, disculpen que de repente voltee una cámara y a la otra. Me enfoco quizá más en una, pero disculpen eso, tengo que hacerlo. Ven ustedes, amados hermanos, el mismo Pablo nos describe de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Cristo fue 100% hombre. La Biblia nos dice que Cristo tuvo un alma humana. ¿Recuerdan ustedes la expresión de Cristo en Getsemaní cuando le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte? Cristo no estaba mintiendo. Él tenía un alma humana. Por eso dice, mi alma está, mi nefesh en hebreo, nefesh en hebreo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo era un ser humano completo. También la Escritura nos dice que en una ocasión Cristo se estremeció en el espíritu. Es la palabra espíritu ahí es una con E minúscula, para darnos a entender a nosotros que habla del espíritu humano. También cuando Cristo está por morir en la cruz del Calvario, Él, cuando clama al Padre, después de clamar al Padre, dice: en tus manos entrego mi espíritu, con E minúscula. Con E minúscula. En tus manos entrego mi espíritu, porque la Biblia dice que el cuerpo va al polvo y el espíritu a Dios quien lo dio. O sea, el espíritu de vida, el espíritu humano. No estoy hablando de la tricotomía, solamente quiero demostrar bíblicamente que los testimonios y registros de la sagrada letra inspirada por Dios nos dicen a nosotros que el Hijo de Dios era completamente hombre y a la misma vez
completamente y plenamente Dios. Este cuerpo que tenía Cristo en sus días físicos era mortal. Sí, señores, era mortal. Prueba de eso es que murió en una cruz. Entonces, ese cuerpo era físico, ese cuerpo era mortal. Ese cuerpo estaba restringido por los aspectos espaciales y temporales. Entonces, atentos con esta enseñanza. Ese cuerpo todavía estaba limitado. Cristo dentro de ese cuerpo es descrito como hombre en Marcos 15:39 y Juan 19:5. Fue llamado el Hijo del Hombre porque era el representante de la humanidad. En Juan 9:35 al 37, como todo hombre fue tentado. Mateo 4:1. Crecía en sabiduría como un hombre natural. Lucas 2:52. La Biblia dice que en ese cuerpo tenía hambre. Marcos 11:12. En ese cuerpo tuvo sed. Juan 19:28. En ese cuerpo él estaba limitado en el tiempo y en el espacio. Esto lo dice Hebreos 2:14. Y él era físicamente visible a todos en ese cuerpo. Él era mortal, como bien lo dije, según dice la Escritura en Mateo 27:50, y como hombre finalmente murió, según Romanos capítulo 5, verso 8. Ahora bien, ya que hemos fundamentado nuestra enseñanza sobre la idea de que Cristo fue totalmente hombre, según los registros bíblicos, porque recuerden ustedes que había una herejía que surgió en los inicios del cristianismo. Estoy hablando para los que conocen, del docetismo. El docetismo era un movimiento filosófico sobre espiritualista en muchas cosas, como eran los gnósticos, por ejemplo, el gnosticismo, que empezó a desarrollar una doctrina sobre el cuerpo aparente del Hijo de Dios. Ellos empezaron a decir, esta herejía de los siglos primitivos, decían que Cristo realmente no tenía un cuerpo físico, que el cuerpo que tenía era aparente, que era una apariencia nada más. Pero esto era muy grave porque si ellos enseñaban tal herejía, entonces Cristo no pudo haber muerto nunca por nuestros pecados, porque para poder morir tenía que ser completamente hombre, que nuestro hermano más cercano, nuestro pariente más cercano que era Cristo, nuestro pariente más cercano muriera por nosotros para pagar el rescate. Entonces, el docetismo, que tiene como rama el gnosticismo, obviamente era una herejía, la cual el apóstol Juan luchó intensamente para refutarla y nos dejó escrito: todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Por eso la Biblia nos dice que si nosotros no hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, tendremos graves consecuencias y debemos de hablar sobre una encarnación real, o sea, un hombre completo. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué les doy esta introducción? Porque quiero llevarlos al infinito de lo que es la persona de Jesucristo. Los quiero llevar hacia el infinito, al momento no tan solo de la muerte de Cristo, que ya todos sabemos que murió en la cruz y hubo impresionantes fenómenos naturales y sobrenaturales. En el momento de su muerte, el planeta en la Tierra ocurre una oscuridad de 3 horas aproximadamente, un eclipse casi de 3 horas, cosa impresionante. Entre las densas tinieblas, la tierra se estremeció, hubo un movimiento geológico tremendo. También tenemos el registro de que muchos muertos resucitaron cuando Cristo muere. Esto es un evento sobrenatural y estos muertos que volvieron a la vida se presentaron entre las calles de Jerusalén, bendito sea Israel. Entonces vean ustedes qué impresionante, ¿eh? La muerte de Cristo efectuó todo eso. Al morir, el planeta se estremece conmovido.
La creación se estremece, las rocas se partieron en dos. Lo más duro y lo más sólido de entre los elementos de la tierra se parte en dos. Y todavía hay muchos corazones que ni siquiera se conmueven cuando hablamos de estas cosas. Bendito el Cristo de la gloria, ¿eh? ¡Aleluya! Bendito el Hijo de Dios. Entonces, un soldado dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un soldado romano. Sabemos que los soldados son formados de una manera dura, de una manera inquebrantable, de una manera estoica. Mas, sin embargo, este soldado romano se conmovió cuando vio al Hijo de Dios muriendo sobre la cruz del Calvario y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Bendito sea para siempre. Sabemos eso y que el velo del templo se partió en dos de arriba abajo. Y bendito sea el Señor porque sabemos que nos dio la entrada a la patria celestial. Ahora bien, quiero llevarlos al momento cuando su cuerpo está a punto de resucitar. ¿Cuál cuerpo? El mismo cuerpo, atentos. El mismo cuerpo en el cual vivió por un periodo de unos 33 años aproximadamente. El mismo cuerpo. No quiere decir que cuando Cristo resucitó tomó otro cuerpo diferente. No, porque esta no es la doctrina de la inmortalidad. ¡Ay, santo Dios! Entonces vamos a hablar de este impresionante misterio. ¿Qué sucedió en el momento cuando el poder de la resurrección que tanto anhelaba el apóstol Pablo conocer, qué sucedió cuando en ese momento toma posesión este poderío sobre el cuerpo físico que estaba en la tumba? Bendito Dios. ¿Qué sucedió? Bueno, fue tanta la potencia del poder del Espíritu de resurrección en Cristo Jesús, que cuando levanta el cuerpo, número uno, lo levanta sueltos los dolores. Pero voy a poner aquí un ejemplo, bueno, quizá con mis manos, pero no tengo otra cosa. Cuando estaba el cuerpo así, cuando el Espíritu de resurrección lo toma, vean ustedes lo que sucede, lo toma, ¿saben qué está ocasionando el Espíritu de vida que es en Cristo Jesús? Está neumatizando el cuerpo de Cristo. A ver, explíquelo más despacio. Sí, neumatizar significa, en términos griegos y teológicos, que cuando el Hijo de Dios, la persona del Hijo de Dios toma el cuerpo, su fin es tomar el cuerpo. Cuando hablamos de la hipostasis en el griego, nos referimos a la persona. La hipostasis del Hijo de Dios, a la persona del Hijo de Dios, cuando toma el cuerpo, lo está rodeando, lo está neumatizando. O sea, lo está espiritualizando. Ahora, a ver, por partes, ¿verdad? Porque puede sonar como que estoy diciendo que a partir de ahí el cuerpo va a ser un espíritu. No. No quiero que se entienda así. Quiero aclarar muy bien, quiero ser específico en estas líneas. Bendito Dios, porque me encantan. Cuando lo toma, lo que quiero decir es que el poder del espíritu, de la hipostasis del Hijo de Dios, está inmortalizando aquel cuerpo que tuvo en los días de su carne, lo está convirtiendo hacia la incorruptibilidad y lo está preparando para la glorificación en la eterna gloria. Ahora bien, cuando lo toma, nos indica lo siguiente, que es ahora el espíritu de la hipostasis del Hijo que va a dominar, vuelvo y repito, va a controlar, va a tener un dominio soberano y absoluto sobre ese cuerpo que anteriormente había muerto, ahora lo va a inmortalizar, a eternizar y lo va a liberar de la corrupción. Esto se llama, señores y señoras, en teología bíblica, la resurrección
hipostática del Hijo de Dios. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, bendito Dios. Qué linda es la palabra. Cuando Cristo resucita, como dije, no resucita otro cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? O no resucita en otra forma, en otro cuerpo. Voy por partes para poder ir definiendo bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, abra la Biblia, abra la Biblia. A mí me gusta que abran la Biblia, notifiquen ahí, agarren la plumita y luego apunten a un lado, ¿verdad? Y digan, aquí el pastor Montaño se equivocó. Y me ponga ahí una tachita, no pasa nada, A mí me gusta eso. Ahora, aquí el pastor Montaño acertó, qué bien, gloria a Dios, aquí es bíblico. ¡Aleluya! Juan capítulo 2 verso 19 al 21 nos dice de la siguiente manera: respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En otras palabras, Cristo estaba diciendo que Él no iba a levantar otro cuerpo, ni iba a formar, ni iba a hacer aparecer un cuerpo distinto. Lo que está diciendo Cristo, que este mismo templo en el cual habitaba la hipostasis del Hijo, lo iba a volver a levantar. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando Cristo se levantó de entre los muertos, inmediatamente ocurrieron 2 aspectos que quiero que apunte. Inmediatamente su cuerpo es, número 1, inmortalizado. Número 2, incorruptilizado. Es inmortalizado y es incorruptilizado. Esto es la inmortalidad y la incorrupción. La inmortalidad, vamos a ver primero un poquito de la inmortalidad. Bendito Dios, están sumando más, desde aquí alcanzo a ver más o menos el número de gente que nos está acompañando ya en vivo. Gloria a Dios. Bendito Dios, comparta porque el Cristo de la Gloria tiene una palabra tremenda para nosotros. Estamos en los misterios de la resurrección del Hijo de Dios. Comparta la palabra. La inmortalidad del cuerpo de Cristo significa, apunte ahí, significa el poder de la inmortalidad, que la muerte no tiene poder para volvérselo a llevar. Qué tremendo, ¿no? Que la muerte no tiene el poder para volvérselo a llevar. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que es un cuerpo antimortuorio. Es un cuerpo que carece de muerte. Es un cuerpo que posee todas las propiedades que manda el Espíritu, las leyes que dirige y que dicta el Espíritu de la hipostasis del Hijo. Ahora es quien comanda todas las acciones y las actividades de ese cuerpo humano que había muerto. En la inmortalización, válgase el término, entonces el cuerpo es antimortuorio. Bendito Cristo. No puede volver a morir, por lo tanto es inmortal. Esta es una propiedad nueva que recibe el cuerpo del Hijo de Dios. Es un cuerpo resucitado que, aunque inmortal, atentos, aunque es inmortal este cuerpo, aunque es inmortal, mantiene aún su masa ósea. Pero ¿cómo, pastor? ¿De qué estamos hablando? Vean el poder de la resurrección en la cual quería el apóstol Pablo conocer al Hijo de Dios. Dice que todavía mantenía su masa ósea. ¿Cómo es esto? O sea, sus huesitos, pues. Todavía los mantenía. También estaba en un estado sólido. Y hasta sus marcas físicas de las laceraciones poseía ese cuerpo. Quiero que abra la Biblia para comprobarle esta verdad en Lucas 24:36. Lucas 24:36. Vean cómo dice la palabra de Dios en Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban, apunte eso, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Vean lo tangible que todavía era el Hijo de Dios. Palpar, algo tangible que se toca. No que uno introduce la mano y lo atraviesa, ¿verdad? Como Gasparín. Aleluya. Claro que no. Escuche lo que la Biblia dice. Palpar. Cristo les está diciendo, tóquenme. Mantengo masa ósea todavía. Mantengo todavía tejidos corporofísicos. Mantengo todavía la presencia de humano. Ahora, solo que ahora soy inmortal. He inmortalizado la apariencia. Ay, bendito sea el Cristo de la gloria. Sigo leyendo porque no me quiero salir de aquí. Verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, atentos, Cristo dice que ya en el poder de su resurrección, cuando ha inmortalizado y que su cuerpo ha recibido la incorrupción, su masa ósea sigue tangible, su carne sigue tangible. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha recibido las propiedades de vida del Espíritu de la persona hipostática, válgase la expresión, del Hijo de Dios. Ha tomado el control de ese cuerpo. Y si el Hijo de Dios toma el control de ese cuerpo que ha inmortalizado, no hay muerte que pueda, ni corrupción que pueda deteriorar. No hay ley física, no hay ley astronómica que pueda deteriorar el cuerpo del Cristo de la gloria. ¿Nos estamos comprendiendo? Me estoy explicando. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, Cristo nos revela que Él sigue manteniendo carne y hueso. Ahora bien, el cuerpo de Cristo, que ha sido inmortalizado y que es incorruptible, escuchen lo que les voy a decir, ha llegado a ser un cuerpo sin sangre. Ay, Dios mío santo, ¿cómo está eso, pastor? Que es un cuerpo sin sangre. Claro, los seres humanos, los hombres de una edad considerada, tenemos unos 5 litros de sangre. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó toda su sangre, y aún sabemos que su sangre la tomó después de 40 días y 40 noches, después de haberle aparecido a los apóstoles, después de su resurrección, y subió a la gloria eterna, al lugar santísimo, a donde está Dios el Padre, y le presentó la sangre en sacrificio por nuestros pecados. Entonces se vació de la sangre. Es un cuerpo vaciado de sangre, pero poseyendo masa ósea y carne. ¡Aleluya! ¿Está comprendiendo? Bueno, también yo, ¿verdad?, me quemo la cabeza en ocasiones. Empiezan las neuronas de un lado para otro y mire, aleluya. Decía Pablo el apóstol que esto es la locura de la predicación. La cruz es la locura de la predicación, porque nuestro líder, bendito sea, resucitó suelto los dolores de la muerte. Muy bien, este cuerpo ha perdido su sangre. Recordemos que cuando Cristo dice, no me toques porque todavía no subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Recordemos que Cristo en ese momento estaba oficiando como sumo sacerdote, y todo sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo tenía que llevar sangre para ofrecer, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Lo mismo el Hijo de Dios tenía que llevar sangre al lugar santísimo, a la realidad espiritual intangible, donde la presencia de Dios es indescifrable en todos los términos teológicos, filosóficos, antropológicos, todo lo que podemos imaginar. Es un lugar donde solamente el Hijo de Dios podía entrar con la sangre bendita que te ha lavado a ti, que me ha lavado a mí de nuestros pecados. Y abogado tenemos todavía para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Puede creer usted esa palabra? Bendita la gloria de Dios. Aleluya. Muy bien.
Ahora bien, sigamos. El cuerpo inmortal de Cristo, en ese cuerpo del que estoy hablando, en la inmortalización, Cristo podía comer. ¿Cómo está eso, pastor? A ver, ya me estoy confundiendo. Cristo todavía podía ingerir alimentos. Ay, santo Dios, esto se está poniendo entonces maravilloso. Podía todavía comer. Ahora, ¿le daba hambre? No le daba hambre. No lo entendamos de esa manera porque estaríamos equivocándonos en el estado de eternidad del cual estamos hablando, en el estado de inmortalidad en el cual estamos metiéndonos. Estaríamos ignorando el estado que ya no es físico, que ya no vive por instintos. El hambre es un instinto, ¿verdad? El niño recién nacidito comienza porque quiere su biberón, quiere su tetera, quiere de comer. Entonces, ¿qué lo hace al niño sentir eso? Pues el instinto del hambre. Por instinto, su organismo necesita ingerir algo. Cuando Cristo resucita su cuerpo, antes de resucitarlo en los días físicos, obviamente tenía el instinto de hambre. En ocasiones la Biblia nos dice que Cristo tenía hambre y que comía. Pero después de resucitado, cuando inmortaliza el cuerpo, Él ya no tenía ese instinto, porque las propiedades del espíritu de vida, de la hipostasis del Hijo, terminaron con ese instinto. Ahora poseía nuevas propiedades neumatizadas, eternizadas. Ahora, estas propiedades nos dicen que Cristo comía por placer, por voluntad, por deleite, y no pensar que comía como si necesitase él ingerir algún alimento, porque si no, no estaría cómodo, no estaría satisfecho. No, no es de esa manera. Él comía en el cuerpo inmortalizado porque era un placer, un deleite. Bendito sea el Señor. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, para eso hay Biblia. Lucas 24:41. Quiero que abra la palabra de Dios ahí. Lucas 24:41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Aleluya. Ay, bendito sea el Señor. Qué maravillosa es esta palabra, ¿verdad? Estos son los profundos misterios de la Biblia. ¿Tenéis algo de comer? Verso 42, entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, el estado de la inmortalidad nos dice que podemos ingerir alimentos no por hambre, sino por placer. Por cierto, esto que sea un paréntesis, cuando nuestros cuerpos reciban inmortalidad, nosotros comeremos, cenaremos en la santa cena, en la eterna gloria con el Señor, porque Él dijo: cuánto deseo comer con vosotros esta cena, allá en la eterna gloria, la comeremos. Alguien me dijo en una ocasión, bueno, hay que entender a todos los hermanos y hermanas, ¿no? Y a los nuevecitos que de repente preguntan, o a los niños, porque los niños son los más grandes teólogos que existen. Pero alguien me dijo: hermano, ¿y vamos a ir al baño? Ay, sí. Así me dijeron. Entonces, claro que no, porque vuelvo y repito, el cuerpo inmortalizado posee el poder de resurrección para eliminar absolutamente todo. Vamos a decir que, vamos a suponer nada más, vamos a especular nada más, a conjeturar que comes algún alimento de la tierra. En el momento de comerlo, ese alimento que en gran parte está bacterizado, ¿verdad? Te posee microbios, etcétera. Vamos a decir que lo comes. En el momento de comerlo, ese alimento queda limpio. ¿Por qué? Queda purificado. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección de vida en el Espíritu de Cristo es tan grande, es tan potente, que no lo podemos realmente describir de otra manera. Tenemos que buscar las palabras más adecuadas, más sencillas para transmitir esta doctrina.
Aleluya. ¿Cómo ves, Armando? Muy bien. Poli Castillo dice que se van a empachar. Poli Castillo, hermano, nuestra hermana Poli Castillo de Chile, ¿verdad? Sí. Dice que se van a empachar. Bueno, esperamos y no, vamos para adelante, vamos para adelante. Ok, muy bien, ahorita nos dices un poco más de quién está ahí. Muy bien, entonces le dijeron, tenemos parte de un pez. Vean al Señor en el cuerpo inmortalizado, toma el pez asado y comienza a comer. Aleluya. También tomó miel y comió delante de ellos para probarles que él era todavía hombre, pero tornado en una inmortalización. Les estaba dando una enseñanza, así como yo estoy comiendo y este tipo de placer y de voluntad, también vosotros lo vais a tener en el fin de los tiempos. ¡Gloria a Dios! Bendito Cristo. Además, quiero recordar que antes de que Cristo comiera este pez y este panal de miel, ya había comido anteriormente con los discípulos de Maús. En el verso 30 de Lucas 24, si usted lo lee, nos dice que Cristo había comido un panecito en casa con los discípulos de Maús. Se sentaron a la mesa, dieron gracias y Cristo comió. O sea, ya venía alimentado. Muy bien. En otra ocasión Jesús prendió fuego, colocó un pez sobre las brasas y puso un pan para comer con sus discípulos después de haber resucitado. Usted puede verificar esa escritura que le estoy diciendo en Juan 21, 6 al 14. Aquí Cristo se dirige a la playa y pone un pez sobre las brasas y lo come. También come pan y bueno, nos dice aquí la escritura que el Señor en ese cuerpo inmortalizado era capaz de hacer esto. Bendito el Cristo de la gloria. Esto es en la inmortalidad de ese cuerpo. Ya dije lo que es inmortalidad. Número 2. La otra propiedad espiritual neumatizada que recibe el cuerpo cuando la persona del Hijo toma su cuerpo, la otra propiedad que recibe es la incorruptibilidad. Esta propiedad espiritual es el estado de indestructibilidad. Quiere decir que el cuerpo de Cristo ya no estará expuesto al deterioro, no estará expuesto a que el tiempo y el espacio terminen con ese cuerpo. La incorrupción, obviamente, nos dice a nosotros que nada puede tomar ya lugar para terminar con el cuerpo del Hijo de Dios. ¿Por qué? En ese cuerpo incorruptible, Cristo seguía siendo igual a sí mismo y no igual a otro. ¿Se entiende eso o no? Vuelvo y repito para que apunte. Cristo, ónticamente, por óntico me refiero al ser. Cristo ónticamente seguía siendo la misma persona, pero incorruptible. A eso me refiero, en términos más leves. Bien, asimismo, y con propiedades exclusivas de la indestructibilidad. Nada puede destruir ni el tiempo ni el espacio. Nuestros cuerpos son destruidos en términos de incorrupción por el deterioro del tiempo y el espacio. Pero, bíblicamente, son destruidos por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. En términos bíblicos, el pecado nos lleva a la corrupción. El pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva a la maldición. El pecado termina con nosotros. Pero el poder de la resurrección, de la inmortalidad, de la incorrupción, de la glorificación, de la eternización, no sé si ya terminó eso, que nuestros hermanos me corrijan, pero nos dice a nosotros que en esos términos nuestro cuerpo es simplemente carente de aspectos espaciales y temporales. Muy bien, la incorrupción significa, apunte esto, la incorruptibilidad significa que el cuerpo de Jesucristo estaba carente de sufrir deterioro temporal y espacial. Cuando un ser humano nace, por ejemplo, en cuanto tú naces, y cuando yo nací, como yo le digo a mis hermanos aquí, les digo, cuando yo nací era el bebé más hermoso, más bonito, más pechochito.
Tienes que echarte flores. Porque si no, ay, Señor va a decir, cuando Israel nació estaba feíto. Pero bueno, era el niño más hermoso. Entonces, amados y amadas del Señor, cuando tú naces, el misterio de tu nacimiento, atentos, el misterio de tu nacimiento, ¿sabes cuál es? Que ya portas, posees y naces con la muerte incluida. Santo Dios. Así como escuchó, con la muerte incluida, naciste y va de forma paralela esto, va de forma paralela. La muerte y la vida de forma paralela hasta que llegue un momento en el que el reloj de Dios detenga tu corazón. Para que tu alma entonces y tu espíritu salgan de ese cuerpo y la vida continúe, sea constante en otra dimensión. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Estamos aprendiendo un poquito? Es un cuerpo, según la incorrupción, eternizado por deleite, placer, por gozo, dominado por la vida del Espíritu y no al revés. Entonces, amados y amadas del Señor, por ejemplo, disculpen, por ejemplo, podemos nosotros mirar este objeto amarillo. Vamos a suponer que este sea el cuerpo. Vamos a suponer que este sea el cuerpo. Anteriormente, cuando estamos en la vida física, que todavía no estamos inmortalizados, nuestro cuerpo tiene dentro de sí nuestra alma y espíritu. El cuerpo está poseyendo o está, entre comillas, está teniendo prisionero a nuestro espíritu y a nuestra alma. En la resurrección se voltean los papeles, todo es a la inversa. Ahora nuestro espíritu, cuando resucita e inmortaliza el cuerpo, toma posesión del cuerpo y al cuerpo lo envuelve. Esta es la vida del espíritu, envuelve al cuerpo. El cuerpo ya no manda, el cuerpo ya no se cansa, el cuerpo ya no tiene hambre y se come por deleite. Se desplaza uno por deleite y hace todo por gozo y por voluntad. ¿Por qué? Porque ahora lo domina el espíritu. Entonces, si lo domina el espíritu, la ley de la gravedad no aplica. En tal caso, tampoco aplica la ley electromagnética ni tampoco lo nuclear. No hay un mundo atómico que domine la física, el tiempo, el espacio. Todo termina porque el espíritu es la naturaleza suprema que Dios ha creado en los seres humanos. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios, ya me está dando un poco de sed. Y se me olvidó el agua. Ay, Señor. Ahí, aquí la tengo. Aquí a un ladito. Pero bueno, sigamos, ahorita me la traen. Sigamos. Ven ustedes, entonces, amados y amadas, que es muy importante esto, el cuerpo eternizado. Su cuerpo comenzó a ser constante en el momento de la resurrección por causa de la persona del Hijo de Dios. El Cristo de la gloria logró la perpetuidad, lo inalterable del cuerpo de Cristo. Entonces, atentos, posee el poder sobrenatural y neumático sobre la materia, sobre el tiempo, sobre el espacio. Y escuchen nada más esta impresionante escritura, Abran todos la Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19. Ay, Juan sabroso. 20, 19. Muy bien. Juan 20, 19. Atentos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, cuando resucitó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, shalom, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, las puertas están cerradas. Existe una fuerza en la física, en teoría, que se llama electromagnetismo. Y esta fuerza es 10 trillones de veces más poderosa que la fuerza de la gravedad.
esta fuerza, esta ley significa que si yo hago esto, mi mano no puede atravesar para acá. ¿Por qué? Porque la fuerza electromagnética me repele, me repulsa. No puede atravesar mi mano para acá, ni esta obviamente para el otro lado. A cualquier objeto no podrías atravesarlo, aunque la fuerza electromagnética repulsa los cuerpos. Vean ustedes nada más, estando las puertas cerradas, el cuerpo inmortalizado, eternizado y sin corrupción, incorruptible, este cuerpo es indestructible. ¿Por qué? Porque domina aún al electromagnetismo, porque obviamente había paredes en ese aposento, pero dice, estando las puertas cerradas, Cristo atravesó la pared. Ahora, no hay otra forma de decirlo. Leí a un teólogo, a un erudito, que dijo, es muy posible que por ahí alguien le abrió la puerta. Aleluya, Bueno, Dios mío santo, imagínense ustedes, un erudito, un teólogo, un maestro de nuestra iglesia, del cristianismo. Por ahí alguien le abrió la puerta, o también eso puede indicar que simplemente por ahí había algo por donde él entró y se puso en medio. Vean ustedes la desgracia de ciertos eruditos. Sus palabras hablan por sí solas y refutan sus aspectos, sus estudios sobre la ley del Espíritu. Se autorrefutan a sí mismos, porque por un lado enseñan una cosa y por otro lado otra. Por un lado dicen que la fuerza y la naturaleza del Espíritu es impresionante y que no puede dominarla ni el espacio, ni el tiempo, ni los asuntos físicos. Y por otro lado dicen, alguien le abrió la puerta. No, señores, el bendito Hijo de Dios atravesó dominando el electromagnetismo, entrando, poniéndose en medio de todos a placer y diciéndoles, Shalom. Aleluya. Shalom Raf. Ay, bendito Cristo de la gloria. Qué bonita es la palabra de Dios. Esto nos revela que el poder de la resurrección tiene dominio sobre las leyes de la física. No puede lo sólido detenernos. No podrá el universo detener los cuerpos glorificados, eternizados, inmortalizados cuando seamos resucitados y partamos para estar en la gloria eterna celestial. Nada nos podrá detener. ¿Quién va a hacer posible eso? Todo lo hizo Cristo por nosotros. Por eso el primero resucitó su cuerpo. Un tercer aspecto sobrenatural del cuerpo de Cristo es el aspecto que recibe del camuflaje. Ahora, quiero aclarar que esta palabra de camuflaje simplemente la uso para ejemplificar la idea que quiero transmitir. No es que este término lo utilicemos bíblicamente hablando. Solamente la utilizo para dar el ejemplo a lo que me refiero con el camuflaje del cuerpo de Cristo. La ley del Espíritu de la persona del Hijo de Dios en el poder sobrenatural de su cuerpo. Vean ustedes cómo Cristo en ese cuerpo es capaz, posee una capacidad tremenda para camuflajarse. ¿Cómo es esto? Vean. Este cuerpo resucitado obtiene esta nueva propiedad del Espíritu. El camuflaje de jardinero, del hortelano, no podía ser conocido. Por eso los evangelios nos dicen que no le conocían los discípulos. O sea, preguntémonos por qué. Había momentos cuando Cristo, escuchen, aparecía, desaparecía, se dejaba ver, se perdía de vista, a placer. Este es el cuerpo inmortalizado del Hijo de Dios. Ahora, Juan 20:13 dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era él. Atentos con esto, en la resurrección, mas no sabía que era él, porque el cuerpo inmortalizado de Cristo se estaba camuflajando en ese momento. Vean, aunque poseía masa ósea, se estaba camuflajando, estaba apareciendo en forma del hortelano. Y este era aquel que estaba encargado de algún huerto, de algún cultivo. En otras palabras, era como un jardinero que se dedicaba al cultivo. Escuchen ustedes nada más. Cristo se muestra de esa manera. Y dice, y vio que Jesús estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Después se da cuenta que era el mismo Cristo, porque el poder del camuflaje obviamente fue quitado y miró con realidad cara a cara al Señor Jesucristo. Aleluya. El segundo pasaje que les quiero demostrar es Lucas 24:15. Cómo este cuerpo inmortalizado recibe camuflaje, el poder del camuflaje. Y esto ocurre mucho en los ángeles, bíblicamente en los ángeles. Los ángeles pueden manifestarse, aunque son espíritus, pueden materializarse. La Biblia los describe haciéndose en forma de jóvenes, con apariencia de jóvenes. Otros ángeles aparecen con apariencia de varones y de jóvenes. Pero solamente son apariencias. No quiere decir que el ángel sea hombre o mujer. Lo que quiere decir la Biblia es que ese era el camuflaje del espíritu, de la potencia enérgica que poseen los ángeles en su estructura espiritual, en su neuma. Cuando ellos se manifiestan, materializan un aspecto. A ese aspecto materializado, a esa manifestación, me refiero con camuflaje. Unos aparecieron como jóvenes, otros como varones. Y es muy posible que aparezcan como ancianos. También se pueden mostrar en teoría, para que nadie diga dónde dice eso. Bueno, en teoría o como niños. Pero es el poder del camuflaje de un espíritu. Lo mismo sucede aquí en Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Vean ustedes qué tremendo. Los discípulos que van camino de Emaús lo confunden con un forastero. O sea, como alguien no nativo de Jerusalén. Dice, ¿eres tú el único forastero? O sea, lo están viendo ahí, pero dice, los ojos de ellos también, hay que incluir esto, estaban cansados. Ahora, el texto nos aclara esto, pero mientras caminaban, Cristo les empezó a hablar de la palabra profética que se estaba cumpliendo en él. Y entonces vemos después que la apariencia de forastero dejó de ser apariencia de forastero cuando se sientan a la mesa a comer. Deja de ser ese forastero que los discípulos vieron como primer camuflaje y entonces toma la realidad y los discípulos miraron y dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Se dieron cuenta que era el Cristo de la gloria resucitado. ¡Aleluya! Entonces, cuando Cristo resucita, inmortaliza su cuerpo, ¿qué debemos de decir? Que Cristo, número uno, aparecía. Así lo narran los evangelios. Aparecía y desaparecía. Se dejaba ver y no se dejaba ver. Es decir, se hacía presente. Esto es muy diferente a ser visto. Voy a aclarar esto. Los evangelios nos dicen que Cristo aparecía, se hacía visible, se visibilizaba, se hacía visible.
pero también se hacía invisible. Ese es el poder de la inmortalidad del cuerpo que resucitó el Cristo de la gloria. Otra cosa muy distinta es que Cristo podía ser visto. Decir que Cristo podía ser visto quiere decir que todos en Israel podían verlo cuando ellos querían. Esto no es así, señores. Es la voluntad de quien porta el cuerpo el visibilizarlo, el manifestarlo, el hacerlo presente para dejarse ver, para hacerse ver, en lugar de decir que si Cristo estuviera ahí lo estaban viendo todos. No, se lo miraban solamente aquellos a los cuales Cristo elegía para visibilizar su forma corporal. Espero me esté explicando en eso. Sé que es un poco difícil de creer por muchos. Además, el testimonio que Pablo nos dice que Cristo apareció a más de 500 hermanos de forma simultánea. ¿Cómo es esto? Número uno, alguien puede pensar, bueno, 500 hermanos juntos, reunidos, estaban reunidos y juntos se les apareció. Y los 500, colectivamente, lo pudieron ver. Pero decir Pablo que a 500 hermanos se les apareció a la misma vez, esta expresión a la misma vez, también puede indicarnos que el cuerpo de Cristo inmortal se había tornado omnipresente. Podía aparecer acá a un discípulo y al mismo tiempo en el espacio acá a otro y al mismo tiempo en el espacio acá a otro. Y este es el poder de la majestuosidad de la perpetua gloria del cuerpo del Hijo de Dios. Yo espero les esté ayudando esto en poco para conocer algo sobre esta doctrina. Y número 3, un tercer aspecto, y con esto voy a ir concluyendo. Un tercer aspecto, una tercera propiedad que por la vida del Espíritu recibe el cuerpo es la máxima glorificación. Ahora, atentos. En la máxima glorificación del cuerpo de Cristo ocurre, aunque en el momento de la resurrección ya viene esto incluido, la máxima gloria que recibe el cuerpo es cuando Cristo asciende a los cielos. Atentos, Todos lo conocieron y lo podían ver a los que Él elegía que lo vieran cuando Él estaba en su cuerpo inmortal con sus marcas en sus manos. Pero una vez, señores y señoras, que el Hijo de Dios asciende, estas fueron sus últimas palabras cuando va ascendiendo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, esta es omnipresencia, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando va ascendiendo, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 1, que una nube, o sea la Shekinah, que es la presencia de Dios manifestada. Cuando viene una nube, el Hijo de Dios entra a esa nube. Dentro de esa nube, entiendo que venía cargada y llena de ángeles. ¿Cómo lo sé y dónde me baso? Me baso en el libro de los Hechos capítulo 1, porque 2 varones con vestiduras blancas, unos varones, estaban en la tierra diciendo los discípulos en ese momento: ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces estos ángeles tuvieron que bajar de la nube, venían incluidos en la nube. Aleluya. Ahora, pongan atención a esto. Cuando el Hijo de Dios va ascendiendo y entra, antes de entrar a la nube, vean lo que hicieron los ángeles que venían en la nube. Hicieron esto. Todos los ángeles viendo al Hijo de Dios que ascendía. ¿Saben qué significa eso? Que los ángeles, al igual que los querubines en el arca del pacto, estaban viendo aquel cuerpo que había sido sacrificado, aquella persona que había ofrecido su sangre.
y tal como en el arca estaban viendo el propiciatorio en la persona del Hijo de Dios. Estaban mirando el propiciatorio todos los ángeles, y una vez que entró a la nube, el cuerpo, una vez dentro de la Shekinah, tú te encuentras con la Kevod o la Kevodó, que es la gloria de la majestuosidad eterna. Bendito Dios. La nube es Shekinah, es decir, presencia manifestada. La nube no es la gloria de Dios. La nube es presencia manifestada. La gloria de Dios en hebreo se dice Kevod o Kevodó. La Kevod es ya la majestuosidad. Cuando el Hijo torna el cuerpo humano, pasa de inmortalidad y pasa de incorrupción a recibir la máxima glorificación, la glorificación anhelada, como aquella oración que hizo cuando estaba en los días de tu carne, que le dijo en San Juan 17, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese estado era el anhelado por el Hijo de Dios nuevamente, pero ahora el cuerpo está siendo glorificado. Está recibiendo las propiedades de la eterna gloria. ¡Ay, bendito sea el Señor! Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, amados y amadas, para ir poco a poco descendiendo con nuestro avión. El Hijo de Dios, después de esta resurrección y ascensión, en el momento que entra a la nube, esa nube también quiero recordarles que más allá del universo, del tiempo y del espacio, más allá, aunque entiéndame por favor entiéndame, que la eternidad es un estado, no es un lugar, es un estado. Pero las concentraciones divinas de los ángeles están en el tercer cielo. Por eso hablo de esta manera muchas veces. ¿Qué quiero decir con estas cosas? Que más allá del universo, más allá del tiempo, más allá del espacio, cuando tú llegas al tercer cielo, lo primero con lo que te topas es una nube, es la Shekinah. La nube que protege y rodea el trono es una nube impresionante de colores, llena de la gloria del Dios Todopoderoso que está en el trono, el cual es bendito por los siglos de los siglos, al cual le adoramos, le cantamos y le glorificamos. Bendito sea para siempre. ¡Aleluya! Muy bien. Pablo anhelaba mirar al Hijo de Dios en el poder de su resurrección. Sin embargo, no solamente lo vio en el poder inmortalizado, ni solamente lo vio en el poder de la incorruptibilidad, de la indestrucción, sino que lo mira en el máximo poder de la glorificación. Lo que sucede es que Pablo no encuentra palabras para describir el impacto del poder, del resplandor, de cómo el cuerpo se había tornado en la máxima gloria. Vean ustedes, cuando Pablo ve a Cristo y va persiguiendo a la iglesia, todos saben esto, dice la Biblia, que cuando va persiguiendo a los cristianos rumbo a Damasco, un resplandor lo rodeó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice que cayó, ya sea del camello, ya sea del burrito, ya sea del caballo. Dice que cayó y quedó ciego 3 días. Pero Pablo se iba a quedar ciego para siempre. Si no es por un discípulo al cual le dijo el Señor, ve y ora por Saulo, porque está ciego, no puede ver. Si no se queda ciego, para siempre. Si hubiese quedado ciego. Creo que ese fue el efecto tremendo, el aguijón tremendo por el cual Pablo sufría, porque sus ojos, tenía una enfermedad en los ojos. Es otro tema, pero bueno, lo que les quiero decir es que el poder de la glorificación del cuerpo resplandeciente, ahora, una vez que entra la gloria, atentos, cuando entra la gloria, la nube, y recibe la glorificación, y es como Pablo lo ve cuando va persiguiendo a la iglesia,
¿Saben por qué Pablo vio un resplandor? Porque por los ojos de aquel cuerpo inmortalizado, indestructible, ahora por los ojos salían dos bolas de fuego, resplandor de fuego puro de los ojos. El rostro más resplandeciente que el sol en potencia y en gloria. Sus pies refulgentes, dice la Biblia, los describe el apóstol Juan, que sus pies eran como bronce bruñido refulgente. Su vestido era resplandeciente como la luz. Ay, bendito sea. Ese es el cuerpo de la máxima glorificación, o sea, la otra propiedad que recibe por la ley del Espíritu que es ahora en la eterna gloria. El apóstol Juan también lo vio en el poder de la glorificación. En el capítulo 1, como estoy mencionando, de Apocalipsis, se nos dice que el apóstol Juan mira el cuerpo no solamente inmortal, sino en su máxima glorificación. Y ya todos ustedes saben cómo lo describe. Y por cierto, Juan asegura diciendo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Los teólogos dicen que Juan murió. ¿En qué se basan? Que Juan murió en ese momento, porque dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, aunque la palabra como es un símil en la hermenéutica, que es una comparación. Pero dicen los teólogos, basados en el texto que dice, mas él puso su diestra sobre mí diciéndome, o sea que estaba muerto, pero cuando pone su diestra sobre él diciéndole, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. En otras palabras, yo soy la resurrección y la vida, levántate. Y el apóstol Juan volvió a resucitar en ese momento. Algunos teólogos especulativos dicen, me gusta la idea, pero quiero decirles, amados y amadas del Señor, que todo esto que les he enseñado en estas breves palabras, tengo mucho de qué hablar. A mí me encantaría hablar de la inmortalidad en toda su esencia de principio a fin, pero también entiendo que tenemos que proceder a lo siguiente. Quiero decirles, amados y amadas del Señor, la resurrección de Cristo, en la resurrección de Cristo, no solamente se venció al imperio de la muerte. Cristo es el único y el primero que venció a la muerte, resucitando en un estado inmortal. No solamente Cristo venció al pecado, sino que también derrotó a los principados y a las potestades. Los humilló, los avergonzó públicamente. Y esta es la gran verdad de la resurrección, que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, que en todos los que mueren en Cristo, un día en Cristo serán resucitados. Cuando tú mueres y cuando yo morimos, dejamos nuestro cuerpo mortal en la tierra, nuestro espíritu y alma van a un lugar de descanso en la presencia de Dios. En el día de la resurrección, lo que más anhela nuestro espíritu y alma es que nuestro cuerpo no quede humillado y avergonzado por el diablo y por la muerte y por el tiempo y por el espacio. Lo que anhela es ser una persona completa, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando venga la resurrección, los que murieron en Cristo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, con trompeta potente descenderá del cielo y nuestros cuerpos se reunirán, serán resucitados. Y nuestro espíritu y nuestra alma tomará posesión de ese cuerpo que antes se cansaba, etcétera, etcétera. Y cuando tome posesión,
ese cuerpo estará dirigido ahora por las propiedades de nuestro espíritu, pero dirigidas bajo la voluntad del eterno Dios siempre, y seremos arrebatados para estar con el Señor siempre en gloria.